Centro de Informes OVNI. 20 años, 20 congresos. En nuestro cumpleaños, la familia del CIO nos saluda. Desde el Café Omnilógico de Córdoba Capital, le enviamos a la gente del CIO y en especial a su directora, arquitecta Luz Mari López, nuestro cordial saludo con motivo de los 20 años de vida del CIO, Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte. Y también nuestro recuerdo a nuestro querido y entrañable amigo Jorge Suárez. Hola Luz, ¿cómo estás? Espero que muy atareada, supongo, porque ya queda muy poco tiempo para el Congreso. Yo estoy segura que va a ir todo muy bien, va a ser un éxito porque te lo mereces por ser tan tenaz en lo que haces. Te envío un beso grande de parte de todo el grupo del café y bueno, nos vemos. 20º Congreso Internacional de Ovnilogía, noviembre 2018, Capilla del Monte. Congreso 2018, Congreso CIO 20 edición, 20 años de tareas del Centro de Informes OVNI. Aquí nos encontramos en una de las calles de Capilla del Monte, en esta edición 20 de congresos y en la que se nos retransmite la idea de seguir ampliando contenidos. Y en ese orden, en este congreso tuvimos nuevamente presente a Enrique Castillo Rincón, ampliando contenidos, con el señor Ricardo Vilches, quien estuvo estudiando el caso del hombre contacto, de los pocos que tiene en el estudio de la temática OVNI, pruebas de que allí hubo un contacto, que allí hubo una presencia de seres del cosmos, hablando con Enrique Castillo Rincón. Ricardo Vilches, gracias por estar en nuestro congreso, gracias por permitirnos tanto en este congreso número 20. No, gracias a ustedes por haberme invitado y poder hablar un poco sobre la historia de este gran hombre, Enrique Castillo Rincón. Sí, teníamos tantos años queriendo, después de que se fue Enrique Castillo Rincón, queríamos tantos tener tu observación, tu revisión a un caso que merece detenerse y que todavía tiene mucho para contarnos. Enrique Castillo Rincón, ¿quién es? Enrique Castillo Rincón es un ser humano igual que cualquiera de nosotros, que tuvo una experiencia especial, casi exclusiva de muy pocos hombres, y que a través del tiempo han ocurrido estas experiencias. Enrique la tuvo en el siglo XX, un ingeniero en telecomunicaciones, padre de familia, un hombre bueno, sano, y que curiosamente él durante mucho tiempo se preguntó ¿por qué a él? ¿Por qué a él? Y al final, en sus últimos días decía, ya yo entiendo por qué, porque soy de la clase sándwich, soy de la clase de la mayoría. Y a mí me parecía eso extraordinario, porque lo considerábamos así. Había una muestra, ellos estaban detrás de una muestra de lo que era el promedio, digamos por lo menos de los citadinos, el promedio de cómo se podía manejar el conocimiento de que podían haber experiencias de tipo extraterrestre. Y yo creo que él, cuando él se definió a sí mismo que era de la clase sándwich, estaba en lo correcto. Bien, Enrique Castillo Rincón, que muchas de las personas que siguen nuestro tema han de conocer de su caso y justamente con la presencia tuya en nuestro congreso van a tener muchos más detalles de ese hombre contacto, pero es interminable, es inimaginable todavía lo que podemos leer de Enrique. Sí, porque está entre líneas y hay muchas líneas. Los mensajes tienen que ser analizados, no los hemos analizado como es debido. Y yo pienso a futuro dar algunos talleres para que empecemos el análisis de eso. ¿Qué piensa la gente de esos mensajes? Porque ya de una manera un poco masiva
¿Cuál es la percepción de esos mensajes? Porque esos mensajes al final y al cabo le llegaron a cuentagotas a algunas personas. Los libros los hizo, pero no están todos los mensajes ahí. Y yo creo que nos toca ahora hacer análisis y seguir profundizando en la investigación que todavía hay para rato. El asunto es que pues uno en solitario, y tú lo sabes bien, la investigación en solitario cuesta mucho dinero, cuesta tiempo, uno está con sus profesiones, etcétera, pero hay mucho para dar. Y estas 112 horas de contacto físico y esas 240 horas de contacto telepático, pues da para mucho. Da para mucho. Con tanta seguridad que lo dices, seguramente tienes el fundamento de por qué lo dices. Tantas horas estando con él, ¿no? Bueno, es que no es solo las tantas horas estando con él, sino que cuando empezamos a sumar todas esas experiencias, al final y al cabo se hacen poco en 2 años y 8 meses. Claro. Eso relativamente es poco, pero cuando vemos la perspectiva de lo que es la experiencia de un hombre contactado con tanto contenido, porque es que uno se cuestiona a otros hombres contactados sin contenido, ¿verdad? Uno se los cuestiona, pero cuando uno ve que hay una obra con tanto contenido, entonces uno dice, no, aquí todavía nos queda mucho que investigar y mucho que analizar, y yo, como lo dije en la conferencia, hago mi mea culpa porque no fui lo suficientemente incisivo que debí de haber sido. Hoy me arrepiento, pero yo creo que las cosas están como están y hice lo humanamente posible. Probablemente no lo hizo ningún otro, tal vez mi hermano se aproximó bastante a lo que yo he hecho, él tiene también su percepción, pero hay mucho todavía por investigar de ese caso de Enrique. Hay que decir que Ricardo Vilches ha sido, yo diría, es el único que estuvo, por lo que he leído, de Enrique Castillo Rincón, acompañando en sus últimos días a Enrique. Entiendo que es la única persona que pudo sacarle el jugo a toda esta experiencia con tantas preguntas que le hiciste, y además reconocer también que Enrique Castillo Rincón motivó a la investigación ufológica del planeta con nombres muy importantes. ¿Nos quieres contar de ello? Sí, porque científicos de la talla de Jacques Vallée, que vimos la película de un caso aquí en Argentina, se interesaron por la experiencia de Enrique, un Hermann Ober, un Alan Hynek, un Richard Hein, que yo no me dio tiempo de mostrar los dibujos que hizo Richard Hein de lo que llamaban el impulsor de la nave, pero para que Richard Hein se tomara el tiempo y los días y dibujara lo que dibujó, yo considero que tienen que haber considerado como una persona fidedigna y haberle creído la historia, ellos le creyeron la historia al final y al cabo, ¿verdad? Pienso que esto que con muy pocos contactados ha ocurrido, pienso que es una gran excepción. Yo creo que la historia de Enrique en realidad va a empezar a difundirse. Poco a poco va a ir solita se va a empezar a difundir. Va a ser rescatada, no va a ser olvidada, porque va a trascender. Eso no puede no trascender. Tengo un latido a la hora de este comentario que haces, de que él todavía tiene más para decir. Tengo un latido, Ricardo, porque en este sentido uno nota que el pasado se está poniendo, el verdadero pasado, no el interpretativo, está poniéndose sobre la mesa y está queriéndose poner presente para que futuras generaciones nos escuchen, nos lean como son, no como pretendió el establishment que quisiéramos, supiéramos, y mucho menos como muchos individuos que se tomaron ciertos discursos para ponerse en su ego y decir que eran hallazgos de ellos. Entiendo que la historia por sí sola la vamos a poder leer desde la fuente más exacta, y ahí va Enrique también, porque lo que tú estás haciendo hoy provoca que así sea. Sí, yo pienso que todo este tipo de cosas va a ser rescatado como por los nietos, no por los hijos.
Y yo creo que mis nietos se van a interesar en este tipo de cosas, y los nietos, digamos, de mi generación, todos los nietos de otras personas van a interesarse, porque es como cíclico, ¿verdad? Si los hijos de Enrique Castillo no se preocuparon, hasta ahora empiezan a preocuparse, pero realmente no se preocuparon En su momento. En su momento, Claro. es la verdad, más bien inclusive hasta se retiraron. Tal cual lo dejaron ¿verdad? solo. Es cierto. Yo pienso que los nietos sí pueden recoger una cosecha y se van a interesar. Y esto ha pasado en la historia de muchas historias. Los nietos rescatan la información de sus abuelos. Hombre Contacto, que es el nombre que me pareció al revisar nuevamente el caso Enrique Castillo Rincón, sabiendo que venías, me parece la etiqueta más exacta a Enrique Castillo Rincón y unos muy pocos que tienen experiencias parecidas. Esto me motiva a denunciar exactamente la falsa espiritualidad y este pseudocontactismo que ha viralizado a esta sociedad, a esta humanidad, que está haciendo un poco retrasar el camino, ¿no?, hacia la comunicación o la conversación con estos amigos cósmicos. ¿Qué te dice a ti, que estuviste cerca del hombre que te dijo tanto y que hoy lees en las redes sociales tantos contactados, tantos maestros espirituales? Sí, pero yo creo que este pseudo-contactismo del que hablas, en realidad es una continuación más bien de los sistemas religiosos. Tienen que ver más con religiosidad, con dogmas, Fantástico. ¿verdad?, que con verdadera espiritualidad. Y entonces uno empieza a identificarlos. A mí, la verdad es que ya no me molestan. Antes me molestaban muchísimo. Ahora ya no me molestan. Es su papel. Ya ha ocurrido esto. ¿Cuántas sectas? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántos dioses hemos tenido? Entonces, esto es una cosa corriente en el ser humano, y lo que tenemos que diferenciar es que ese pseudo-contactismo es más religioso que espiritualista, porque son dogmáticos. La verdadera espiritualidad, la cual hablaba Edgar Mitchell cuando nos contaba o fundó esta institución de las ciencias noéticas, y en la que nos transforma la espiritualidad y la ciencia en uno solo, Claro, las ciencias noéticas. claro. Y es que la espiritualidad es individual, no es dogmática, no forma religiones, no forma sistemas religiosos, no forma filosofías. Cada uno busca su verdad. Esa es la verdadera espiritualidad, y así es como hay que empezarla a entender. Una persona que busca no es un santo, ¿verdad? No es un místico, es una persona que indaga, que busca, que está buscándose a sí mismo, a su verdad, ¿verdad? Bien, ¿qué te quedó por decirnos en la conferencia? Dímelo, por favor, y dime que está dentro de nuestro archivo para poderlo compartir con nuestros... Lo único que me hubiera gustado decir es enseñar los bocetos de Richard Hayn, porque yo considero que hubiera sido bonito por lo menos mostrarlos, aunque no tengo el derecho de difundirlos, pero por lo menos que los vean de manera ligera. Me hubiera gustado mucho enseñarlos. Tal vez yo te mando una muestrita de alguna manera para que tengas como un soporte de esto, porque sí, yo considero que era importante enseñarlo. De lo que yo traía, lo único que me faltó realmente fue mostrar eso. Todo lo demás quedó bien y estuvimos a tiempo. Agradecidos desde acá, porque en esta entrevista podemos llegar a compartirlo por lo menos en esas imágenes, y si tienes algo que agregar a esas imágenes que van a presentar en la edición. Sí, voy a ver cómo hago para enviarte algunas imágenes que puedan aportarte esto. Yo creo que en realidad no sé cuánto dije nuevo, tal vez muy pocas cosas, pero yo creo que apalancan toda la historia de Enrique Castillo. Esa es la realidad. Yo refresqué la historia y apalanqué, que esa era mi idea, ¿verdad? Porque pues con tan poco tiempo, pues uno puede hablar 3-4 horas ahí, pero
no había el tiempo. Así que yo creo que estuvo bien. Estuvo excelente y ese era el propósito también del tiempo del no tiempo, traer en el pasado, de ese pasado de Enrique Castillo Rincón, en este presente tan bastardeado dentro del contactismo, provocar una nueva mirada, una nueva reflexión. Mensajes. Él anunciaba y reiteraba en esto de los mensajes. Entiendo que lo que nos dejan estos seres al haber hablado con Enrique son pautas de conocimiento, una mirada al futuro de lo que nos venía, porque lo estamos viviendo ahora. Una mezcla de todo, ¿verdad? Esas pautas de conocimiento indiscutiblemente están ahí, pero también, como vistes, hay hálito. El hálito de luz. Hálito de luz, ¿verdad? Sí, hay mensajes de esperanza, y por lo menos para efectos de pequeños grupos. Y nos dábamos cuenta de que cuando le daban el mensaje a Enrique y al grupo, resulta que habían otros grupos, porque muchas veces empezaban los mensajes, buenos días, buenas noches. O sea que ellos tenían otros contactos en otras horas, en otros lugares. ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Simplemente dándole pequeños hálitos a algunos grupos espiritualistas que estaban empezando a interesarse en estas cosas. Que de ahí puedan salir los pseudo contactados, claro que sí, pero ahí viene como una especie de colador para que salgan los reales espiritualistas, los reales buscadores del conocimiento, ¿verdad? Bien. Has sido tú partícipe de congresos en el mundo. Yo me emociono de tenerlos a ustedes en un congreso tan organizado, tan a veces tratando de recurrir a los mínimos recursos que nosotros podemos alcanzar para poder realizar el congreso. ¿Cómo viviste este congreso? ¿Qué te dice Uritorco? ¿Qué te dice Capilla del Monte? Bueno, pienso que Capilla del Monte, con su huella del pajarillo, definitivamente es única, ¿verdad? Y tal vez no alcance el nivel de Roswell, pero sí es única, y yo creo que ha habido un buen motivo para hacer de Capilla del Monte un espacio, sobresaliente en el campo del fenómeno ovni. Hay una labor de concienciación que la huella del pajarillo permite que se afiance, que pueda ser ahí. Así que yo he visto congresos, más que todo, no por ser protagonista, sino porque he ido a muchos congresos y he visto, también he organizado y he estado también participando como congresista, y yo pienso que la labor es extraordinaria. Además, sostener 20 años seguidos, eso es una proeza. Dímelo a mí. Ricardo, unas palabras ya de despedida. En lo personal, debo decir que cumplimos nuevamente con esta agenda que está trazada. Nos faltan muchos para traer a Capilla del Monte, pero hemos cumplido con esta parte de Enrique, con esta parte de la temática ovni, y sobre todo en este punto de la desmitificación de la etiqueta contactado. Saquémonos de la cabeza todo este tema que está medio bastardeado. ¿Cuáles son tus palabras a esta audiencia? Bueno, pues yo simplemente lo que digo es que vayan por el mundo con su propia cabecita, hagan sus propios pensamientos, den sus propias opiniones y no se dejen manipular por mucha gente aprovechada o indirectamente inconsciente de hacer cosas que no son las mejores. Creo que sirven como una especie de colador, o no sé cómo le llaman cuando cocinan. Sí, exactamente. Pero siento que el deber nuestro, para empezar con el fenómeno ovni, el deber nuestro es pensar por nosotros mismos y no creerle a nadie, incluyéndome a mí, sino simplemente que lo escuchen a uno con una apertura mental grande y que ahí saquen sus propias deducciones, porque al final yo no vivo, ni la otra persona vive con tu pensamiento. Tú vives y las otras personas viven con el propio pensamiento y sus propias verdades. Entonces es bueno que hagan recapaciten y que ordenen su cerebro y que digan, no, yo sí puedo opinar. Bueno, pero ¿cómo voy a opinar? Voy a formarme, voy a leer, voy a investigar y después puedo empezar a hacer una opinión verdadera. Si no,
Lo que somos el resultado de lo que dicen los demás. Y eso es todo, ¿verdad? Pasa con el sistema religioso, pasa con la cultura, pasa con los medios de comunicación, que uno empieza a creerlo todo. Y lo que tenemos que hacer precisamente es tener un poco más de formalidad, profundizar más en nuestros pensamientos, ordenarlos más, y eso lo hace a uno un tanto diferente. Yo le llamo a eso, y no sé si se puede decir sí, en cámara, yo le llamo a eso una mierdécima más de conciencia. Me encanta como lo de la diarrea. Exactamente. Con las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. La diarrea de fotografías de ovnis es espantosa en la red, actualmente en la red. Es que todo es un ovni. Y ya yo no soporto esa diarrea. La verdad es que yo, si son luces o una rayita en una fotografía, yo ya ni las quiero ver, no me interesan. A mí, muéstreme una nave y yo la investigo, pero no una simple rayita en una fotografía. Como lo vivió con el comandante. Qué caso, ¿no? Eso sí son casos. Por eso Richard Hine estudia a los pilotos. Claro. Por eso Richard Hine está dedicado a los pilotos. Esa es la gran diferencia, casos como estos. Bueno, definitivamente ustedes se darán cuenta que este Hispanam continuará. Gracias, Ricardo Vilches, por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Cumpliendo 20 años de divulgación y docencia, la Fundación CIO, Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte, se ha transformado en la única entidad dedicada a esta temática, reconocida oficialmente por el gobierno municipal.